Vamos ahora a abrir el pasaje donde hice la lectura. Es Deuteronomio, capítulo 32. Leí solamente de los versículos 1 al 8. Y voy a pedirles que todos ustedes se pongan en pie y leamos juntos el versículo 7. Deuteronomio 32, 7. Deuteronomio 32, 7. Todos juntos. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Deuteronomio 32, 7. Pueden sentarse, hermanos. Una pregunta para los hermanos jóvenes, para los hermanos intermedios. No sé si entre nosotros, pero muchas veces nuestros hermanos ancianos, su servidor no con ellos, porque algunos hermanos piensan así, ellos han sostenido que todo tiempo pasado fue mejor. Cuando un anciano se acerca a nosotros y nos dice que todo tiempo pasado fue mejor, no sé si los jóvenes estarán de acuerdo con ellos o no. Y probablemente si me pongo en favor o en contra, por aquí algún hermano o hermana anciano se levante y empiece a argumentar en pro de la idea. Hace unos años tuvimos a unas personas en nuestra casa, ya muchos años, y empezamos a hacer recordatorio de nuestros tiempos idos y de las hermosas bendiciones que habíamos gozado en nuestra iglesia en aquellos tiempos. Y luego de pronto, con un suspiro, aquel hermano nos dijo, aquel fue el tiempo de oro de nuestra iglesia. Y creo que no ha vuelto a haber otro tiempo como aquel. No me gustó la idea. Sin pedirle disculpas a aquel hermano, le empecé a demostrar que, según mis entendederas, no tenía razón, porque teníamos otra serie de experiencias, quizá mayores, un grupo mayor de elementos que, movidos por el Espíritu, estaban realizando la obra del Señor, y una cosecha que nos parecía mayor aún. Pero analizando las cosas, pues todas esas bendiciones, esa cosecha, esos elementos, después de todo eran resultado del servicio que en aquel tiempo algunos hermanos modestos y sencillos habían realizado en el nombre del Señor. Pues que de hecho muchos de nosotros cosechamos los bienes que otros en la causa de Cristo sembraron. Todo tiempo pasado fue mejor. Cuando Moisés está ya por morir, ya le ha notificado el Señor, quizá horas le quedan, entonces el Espíritu Santo lo utiliza para este hermoso cántico. Empieza a decir todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre su pueblo, cómo ha sido roca, protección, gracia, cómo ha destilado bendición sobre su pueblo. Y luego de esta belleza, al describir los bienes de Dios y la actitud de Dios, pasa del cielo a la tierra para ver la actitud del hombre y hace una pregunta que es bastante dolorosa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Y luego echa mano de la siguiente frase: acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones.
Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Pues desde este punto de vista, movido Moisés por el Espíritu Santo, obliga a la gente de aquel tiempo y al lector del tiempo presente que echen mano del pasado, que lo recorran cuidadosamente, que pregunten, que consideren que después de todo, recorriendo el pasado tenemos grandes bendiciones. Luego el tema bien podría ser las bendiciones del pasado. Me anticipo a algún hermano. En Filipenses 3:13 aparentemente el apóstol Pablo está opinando lo contrario a lo que Moisés exige. Moisés exige, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera, pregunta, porque está seguro que como resultado tendrá grande bendición quien considere los tiempos antiguos, pregunte y los recuerde. Y en Filipenses 3:13 el apóstol Pablo nos dice lo contrario, en apariencia, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿qué más? Y extendiéndome a lo que está delante, ¿qué más? Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios. Y luego bien podríamos pensar, entonces hay contradicción. Moisés nos exige ir al pasado y Pablo nos dice, yo he olvidado todo eso. Pero si ustedes leen el capítulo 3 de Filipenses no hay contradicción, porque el apóstol Pablo no se está refiriendo a recorrer el pasado para ver las bendiciones de Dios, sino se está refiriendo a que todo aquello que fue hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley celoso por el cumplimiento de ella, todo eso lo tuvo por estiércol, por el eminente conocimiento de Cristo. Y cuando él piensa en lo que fue y en lo que se ufanó, dice, eso lo he olvidado y lo he tenido como desecho por el eminente conocimiento de Cristo. No sea que una interpretación equivocada haga pensar a algún hermano, hay una contradicción entre lo que exige Moisés a lo que el apóstol Pablo había olvidado. Ciertamente todo lo que queda atrás. ¿Qué bendiciones nos trae el recorrer el pasado? Si todo tiempo pasado fue mejor para algunos ancianos, pues es posible que sí, porque lo recorren y luego ese tiempo precioso lo proyectan al presente y trae sus grandes bendiciones y sus grandes enseñanzas. En primer lugar, nos trae la bendición de confiar más en Dios, pues que aquel pueblo había tenido en todo momento intervenciones maravillosas del poder de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés está exigiendo al pueblo que recorra el pasado, más de uno de ellos iba a topar con aquel momento en que muriendo de sed se desesperan y casi quieren linchar a Moisés y a su acompañante y quieren regresar a la tierra, cuando la intervención divina hace que Moisés con la vara de Dios golpee la piedra y ésta se transforma en un torrente de agua que alimenta a millones, que quita la sed de millones y de sus ganados. Más de uno pudo recordar aquella maravillosa intervención de Dios. Apenas llegan al desierto, el pueblo clama por alimentos y el Señor inmediatamente hace una maravilla. Lo que nunca habían sabido. Encuentran una especie de motita blanca distribuida en el desierto muy temprano y empiezan a preguntar asustados, ¿qué es esto? Y el Señor les dice, eso es lo que van a comer. Lo pueden preparar de esta manera y de esta otra, y eso es lo que van a tener por alimento todos los días. Maná, ¿qué es esto? De manera que recordando el pasado, ellos podrían decir, ¿por qué entonces en el presente nosotros albergamos dudas
respecto a la intervención divina? ¿Por qué entonces en el presente nosotros temblamos ante la situación pensando que no intervenga Dios o dudando de que intervenga? Como si Dios se hubiera agotado en su interés por su pueblo. No sea que Él nos olvide, porque entonces si en el pasado el Señor siempre estuvo al cuidado de su pueblo y lo cuidó como la niña de sus ojos, ¿por qué dudamos de Él? Y otros más adelante, a través de la historia, podrían pensar en aquel acontecimiento que hizo clamar a David y dar bendiciones y loas y escribir poemas inspirados por el Espíritu Santo, cuando él se sintió perseguido por su enemigo gratuito, el rey Saúl, y él con su gente empezó a ascender por un monte, y Saúl con sus muchos soldados empezó a ascender también, pero a rodear el monte, de manera que solo quedaba un lugar para huir. Estaba cercado el cerro y él en la punta del cerro casi. Y entonces clamó al Señor, y la forma maravillosa, vinieron mensajeros a darle al rey la noticia de que los enemigos estaban invadiendo X pueblo, los filisteos, y Saúl inmediatamente ordenó a sus ejércitos a atender aquel urgente llamado de su pueblo, y se retiró. Cuán profundamente respiraría David cuando vio que aquellos que ya eran un anillo cercano a la cumbre eran llamados por el cuerno. Se retiraron y después le dieron la explicación, la intervención divina. De modo que cuando se encuentre David en otra situación, clamará, y clamará con confianza, porque sabe bien, tiene la completa seguridad de que Dios interviene en el momento oportuno y según el método que su sabiduría infinita elige, y salva, y sana, y entrega lo que el hombre que clama necesita. Por eso las bendiciones del pasado. Muy a menudo necesitaremos recorrer la historia nuestra para descubrir una vez más los bienes de Dios y las intervenciones maravillosas, a fin de que no cometamos el pecado de incredulidad. Por eso es que nosotros debemos de cuando en cuando recorrer las intervenciones que Dios en el pasado hizo en favor de nosotros. Vamos a emprender una grande tarea, vamos a realizar una obra que estamos seguros, completamente seguros, que es de Dios, y puede ser que la voz del incrédulo empiece, a nombre de prudencia, a tratar de evitar que el pueblo del Señor siga adelante. Puede ser que empiecen, a nombre de sabiduría y de tino, a mostrarnos que la idea es locura, y es arrojo, y es credulidad, y necesitamos recorrer el pasado para decir, si Dios fue con nosotros en problemas y situaciones mucho más difíciles, y cuando éramos unos cuantos en relación con el número y la organización del enemigo, confiamos en forma plena en que nuestro Dios ha de intervenir en forma maravillosa, semejanza de otros días, allá lejanos en el pasado, y ha de hacer que su pueblo siga victorioso y siga triunfante. Otra enseñanza que arrojan las bendiciones del pasado, recorrer el pasado, es que no solamente confiamos más en Dios, sino amamos más a Dios. Creo que cuando el amor nuestro empieza a ser moneda corriente para con Dios, y los bienes que Dios da cada día no son también moneda corriente, de manera que nos creemos muy dignos para recibir todo lo que recibimos, y si se ofrece nos levantamos, y como son bendiciones que contamos a buen seguro, a su tiempo y a su hora y a su segundo, puede ser que ya no tengamos un corazón agradecido que exprese un amor profundo por todos los bienes que Dios hace para con nosotros. El salmista por eso recorría el pasado y decía en el Salmo 103, todas las bendiciones con las cuales Dios lo había colmado, y en ese recuerdo las reconocía,
bendiciones para su físico, bendiciones en el terreno espiritual, bendiciones para él en lo particular, bendiciones para el pueblo entero, bendiciones para el universo completo. Y por eso terminaba diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso es que el Espíritu Santo, a través del profeta Isaías, en una ocasión tuvo que decir: Israel, no me olvides. Pueblo ingrato que había recibido tanta bendición del Señor y eran amadores de los dioses y de las festividades inicuas, y se habían olvidado de esos bienes divinos, y por lo mismo se estaba pagando, si es que no se había pagado, el amor que deberían tener a Dios. Por eso es necesario recorrer el pasado y descubrir tanta intervención de Dios que implica un amor constante, un cuidado verdadero, una entrega de Dios mismo a nosotros. No se paraba el Señor ante el pueblo y le decía: ¿qué mandas, Israel? El Dios Altísimo poniéndose frente a su pueblo para que éste dispusiera del poder, del amor, de la sabiduría y de la justicia divinas. Y el pueblo, una vez viendo tanta intervención amorosa, no tenía perdón, sino reaccionaba con un amor profundo y con una alabanza verdadera. Por eso el salmista, cuando va al pasado en el Salmo 116, versículo 12, descubre tantos bienes de Dios derramados como torrentes de Amazonas sobre sus propias vidas, que el pueblo tiene que decir: ¿con qué pagaré al Señor todos sus beneficios para conmigo? Y empieza a hacer una y otra proposición en forma figurativa para decir: pues solamente entregando la vida llena de gozo y llena de amor, y eso no basta, pero el Señor la recibirá. ¿Cuántas cosas vemos en el pasado que reavivan no solamente nuestra fe y nuestra confianza, sino que reavivan nuestro amor, nuestro agradecimiento y por lo mismo nuestra alabanza y nuestro servicio y nuestro apego a las cosas divinas y a la causa divina? Una tercera enseñanza: las bendiciones que el pasado nos trae cuando nosotros lo recorremos con la luz del Espíritu, es que no solamente confiamos más en Dios, amamos más a Dios, sino nos consagramos más a Dios. Por eso en ese mismo salmo que mencionamos, el Salmo 116, ¿qué podremos hacer por los beneficios que Dios nos ha hecho? Y para mostrarle nuestro agradecimiento y nuestra gratitud, pues la respuesta puede reducirse a una sola palabra: pues consagrarnos en forma total a ese Dios magnífico, maravilloso, lleno de bondades para con nosotros, que por cierto son bondades y miseraciones inmerecidas, pero ese es el carácter y esa es la naturaleza de Dios: acercarse a nosotros, pobres pecadores, y en la gracia de Cristo considerarnos como la niña de sus ojos para cuidarnos y llenarnos de sus bienes. Por eso el resultado, otro resultado de revisar el pasado y descubrir las intervenciones misericordiosas y llenas de gracia por parte de Dios, es una respuesta y una actitud de consagración verdadera y consagración real. Pues esta es la obligada conclusión. De otra manera, ¿cómo podríamos mostrarle al Señor nuestra confianza? ¿Y cómo podríamos mostrarle al Señor nuestro amor? Sino en una entrega total, real de la vida. Sería muy doloroso, y creo que hay casos en que esta triste situación priva en algunos que pretendan tener mucha confianza en Dios porque interviene milagrosamente para salvarnos de las situaciones adversas, y pretendan tener un amor profundo al Señor, y su manera de vivir y su manera de actuar estén demostrando que están a una distancia enorme.
de consagrar la vida a aquel que no solo fue creador, sino salvador y dueño de la vida. Podríamos decir como el sabio Salomón: de lo recibido de tu mano, te damos. Surgimos de la mano de Dios. Todo el ser se debe a Dios. Y todo lo que significa ser se debe a Dios. Y luego de pronto surgimos de la mano de gracia de Dios como nuevas criaturas, como salvos, como hijos, para vivir en comunión eterna con Él. Y una vez que entendemos esta maravillosa intervención del Señor, lo único que hacemos es, al consagrarnos, entregarle a Él lo que es de Él. El ser y la vida entera, el corazón y todo lo que significa nuestra personalidad, repasando los tiempos antiguos, considerándolos y preguntando aquí y allá, porque nuestra memoria siempre pretende ser débil. El Señor nos dará grandes bendiciones en el recorrido del pasado. Confiaremos más en Él, amaremos más a Dios, nos consagraremos más a Él, de manera que le sirvamos en una forma fiel para la gloria de su nombre y para bien de muchos. Puestos en pie, hermanos, repitamos todos juntos una vez más esta preciosa exigencia del Espíritu para los que leemos este pasaje. Deuteronomio 32:7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos dirán. Y como consecuencia, confiaremos más en Él porque Dios nos dará más fe. Lo amaremos mucho más porque el amor de Dios derramado en nuestro corazón será mayor. Y lo consagraremos porque Él nos tomará como vasos escogidos para honra y servicio suyo. Que así sea. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, ahora te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos concedas que esta exigencia de tu Espíritu sea cumplida en forma fiel por todos nosotros. Que nos acordemos de los tiempos antiguos, cuántas bendiciones y cuántas pruebas de tu amor tenemos en los tiempos antiguos. Que los consideremos en forma sabia y sesuda, detenida, y que preguntemos aquí y allá y encontremos tanto en la historia inspirada como en la historia secular, como en la experiencia de nuestros amados ancianos de la congregación o la historia misma de nuestra congregación, que veamos, Señor, cómo tienes tú un cuidado tan especial sobre nosotros. Cuidado que se nos muestra inmerecido, pero cuidado que por la gracia de Cristo Jesús tú estás dispuesto a cumplir y a otorgar por gracia en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una actitud correcta hacia ti, ya que nada podemos hacer en pago a estas miseraciones tuyas. Señor, aumentanos la fe, aumentanos el amor por ti y por la causa tuya, y danos docilidad de espíritu para podernos consagrar en verdad cada día al servicio glorioso al que nos has llamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya saben ustedes el pasaje, pueden leerlo una vez más y pueden pedirle al Señor que continúe dándoles enseñanza, porque si leen hasta el versículo 18, hay todavía muchas más enseñanzas que nos muestran que recorriendo el pasado arroja muchas más bendiciones al presente, para que nosotros vivamos una vida digna delante de nuestro Dios y Salvador. Que Dios los bendiga.